Amigos, estamos hablando de este viaje del Beagle. Les recuerdo que lo hablamos en el programa anterior, que Beagle significa sabueso y era un barco que estaba destinado a cartografiar las costas de América del Sur, principalmente con objetivos económicos. Les cuento que incluso antes de llegar a Argentina, ese año de 1832, ellos pasan por las Malvinas y es la época en la que los ingleses toman las Malvinas y se apoderan de ellas. Pero era un barco que tenía esa finalidad de cartografiar y ver los recursos naturales que estaban por ahí atrás, pues en estos países, pues en las tierras de América del Sur, y hacer planos, hacer mapas y ver qué interés económico podían tener en esa época para el imperio más grande del mundo, que era Inglaterra. Y les estaba contando de la vida de Charles Darwin con los gauchos, a los que él admiró mucho, pero también les reconocía cierta ferocidad, pues que él decía, mira, te invitan a comer, pero si hay alguna cosa que no le gusta, te acuchillan. Una cosa importante en Argentina es que él vio muchos fósiles antiguos. Por ejemplo, hay un animal, no sé, un fósil de un ser que se llama el gliptodonte. Véanlo ahí, el gliptodonte no es nada más y nada menos que un cachicamo, como diríamos nosotros, un armadillo, como dicen en otras partes del mundo, pero gigante. Es un armadillo que mide 1,40 metros de alto y como 3,5 metros de largo. Y él ve esos fósiles y claro, y ahí él empieza a hacerle algo clic por aquí, ¿no? Decía, oye, estos seres tienen que estar emparentados, tienen que tener un origen parecido al de los armadillos chiquiticos que existen, estos otros grandotes que ya no existen. Bueno, cuando siguen de Argentina, siguen para abajo y van a la Tierra del Fuego. Les recuerdo que ellos se habían llevado, el capitán Fitzroy en su primer viaje del Beagle se había llevado 3 fueguinos, o sea, 3 habitantes que los habían tenido en Inglaterra y los habían presentado al rey, los habían educado, aquellos hablaban perfectamente inglés y él, bueno, se los llevan para devolverlos a su tierra. Y el más importante, como le dije, era este Jimmy Button, que se llamaba Button por un botón, que fue un botón que pagaron a su familia para llevárselo. Y ahí los devuelven a su tierra. Y esa es una cosa que le impresiona mucho a Darwin, porque ellos en esos ires y venires, después de varias semanas que vuelven a encontrar a Jimmy Button, ya era un salvaje completo, pues ya era un fueguino completo, adaptado a sus costumbres, andaba desnudo, semidesnudo, e incluso años después lo acusaron de haber asesinado a 6 misioneros. Y Darwin dice una expresión, que él dice que es mucho más grande la diferencia entre un ser humano salvaje y un ser humano civilizado que entre un animal salvaje y un animal civilizado. Entonces, de ahí de la Tierra del Fuego van a Chile. En Chile él está en Valparaíso y hay un gran temblor de tierra y él asiste a ese temblor de tierra como geólogo. Le llama muchísimo la atención que en las montañas de los Andes se encuentran, ya él estaba haciendo su papel de geólogo, se encuentran moluscos, conchas marinas a cierta altura. Y al momento del terremoto sube el nivel de la tierra varios centímetros, 30, 40 centímetros que suben, que aparecen entonces mar afuera, sobre la costa de la tierra, aparecen entonces igualito todas esas formaciones marinas. Y ahí ocurre un hecho muy importante en la vida de él, y es que lo pica un animalito muy parecido a nuestros chipos, que se llama algo así como la bichuca. Y hoy se sabe que esa bichuca también transmite el mal de Chagas. Y eso fue posiblemente el mal que lo aquejó a él durante toda su vida. Pero después de ahí, pues pasan por Perú, y de Perú van a lo que es, podemos decir, el plato fuerte del viaje. Del Perú van a unas islas que quedan al oeste del Ecuador, que se llaman las Islas Galápagos y que pertenecen al Ecuador. Esas islas están como aisladas del continente, quedan relativamente lejos, y a esas islas seguramente llegaron una serie de animales, de especies, flotando. Vamos a suponer que en algún acontecimiento, en troncos y en cosas, fueron llegando iguanas, tortugas, quién sabe qué, durante muchos años, y se fueron instalando en esas islas. Y la diversidad biológica de las islas es asombrosa. Las Islas Galápagos se llaman Galápagos por unas tortugas enormes que se llaman así, Galápagos. Y allá había un gobernador inglés que se llamaba Nicholas Lawson, que traba amistad con Darwin y le da a ver ciertas cosas. Fíjense, ustedes y yo pues vemos esas tortugas que son gigantescas y nos parecen todas iguales. En cambio, este gobernador Lawson le dice a Darwin, no son iguales. Yo te puedo decir de qué isla es cada una nada más con verla. Y Charles Darwin se da cuenta que el hombre tiene razón, que hay una pequeña diferencia en las tortugas, si son de una isla o son de la otra. Entonces ya le empieza a pensar, que el aislamiento produce
que se desarrollen ciertas características en las especies. Y sobre todo le ocurre eso con los pajaritos, con unos pajaritos que se llaman los pinzones y otros se llaman los cinzones. Él se da cuenta que los cinzones en particular son igualitos, pero les varía el pico, que uno tiene el pico más gruesito, otro según la isla en la que están, y se va adaptando a una cosa diferente, a una forma de vida diferente, porque como les dije en el programa anterior, pues de repente el pico más grueso le sirve para romper ciertas cosas y alimentarse de cierta manera, y el pico más largo le sirve a lo mejor para otro tipo de alimentación de insectos u otras cosas. Y él va tomando nota de todo eso, y él, aún en ausencia, se va convirtiendo en un científico muy famoso en Inglaterra, porque él escribe frecuentemente a su profesor Henslow y le manda muestras, especímenes de animales, de piedras y de cosas que en Londres los exhiben y los presentan en las conferencias que se daban allá en las academias de ciencia. Entonces él, aún en ausencia, se va convirtiendo en un personaje muy famoso. Pero después termina el viaje, pues ya ellos se van, pasan por las islas esas de Tahití, después siguen por Nueva Zelanda, Australia, vean ahí el plano de cómo fue esa vuelta al mundo que le dieron, después la isla de los Cocos, pasan después por Ciudad del Cabo en África, después pasan por la isla de Santa Elena donde muere Napoleón Bonaparte, vuelven a pasar por Brasil y por fin regresan a Inglaterra. Es interesante saber que Darwin era una persona de mucho dinero y que el padre le financió todo ese viaje, y él incluso tuvo en parte del viaje un criado que se llamaba Sims Cavington. Este personaje le hacía a la vez de criado, como decían antes, o de sirviente y de asistente en la clasificación de las piezas, y después él también se hizo muy famoso. Él siguió trabajando con Darwin hasta el año de 1839 y después se fue a Australia y escribió un libro del viaje que también le dio a él cierta fama. Entonces, bueno, cuando regresan a Inglaterra, pues él se va a vivir otra vez en su casa, su familia, y comienza a trabajar, pero intensamente. Y el año de 1839 escribe su primer libro, que es como un recuento del viaje. Entonces ya él sigue haciéndose famoso, y por esa época de 1838-39 es que él comienza a desarrollar su teoría del origen de las especies, de la evolución. Porque él después, por el año 1840, es que se lee el ensayo de Malthus, aquel que les dijimos la vez pasada de que no hay cama para tanta gente, que hay una lucha enorme por la subsistencia, que hay más población que recursos, como hablamos la vez pasada, y entonces él se convence de que ese es el motor que impulsa la evolución. Los motores que impulsan la evolución de las especies son dos: la escasez de recursos y la variedad de los individuos de una misma especie. Es decir, que cuando hay escasez de recursos, pero hay variedad de competidores por los recursos, los que son un poquitico más aptos son los que los consiguen, son los que sobreviven y son los que le transmiten sus características a su descendencia para que sigan imponiéndose pues en ese medio ambiente. Vamos a una pausa y vamos a ver cómo fue la publicación del libro del origen de las especies y cómo fue la vida de Charles Darwin. Amigos, seguimos hablando de este libro que revolucionó la forma de pensar de la humanidad, y no vayan a pensar que enseguida fue aceptado, aunque fue un gran éxito de venta y que fue aceptado enseguida por muchos científicos y por mucha gente que lo defendían, fue rechazado por una gran parte de la humanidad, particularmente la parte religiosa, la parte, les digo, no solamente católica, sino protestante. Todo el mundo lo rechazaba porque pensaban que aquello era ir contra la Biblia, que aquello de que la Tierra tenía que tener unos 400 millones contradecía lo que decía en la Biblia, e incluso a Darwin se le ridiculiza y se le presenta, como vemos aquí, como les estamos mostrando, como un primate, pues como un mono, en numerosas caricaturas en toda la prensa universal. Entonces estamos hablando de que el meollo de la teoría del origen de las especies es la competencia por los recursos, por una parte, de que los recursos son limitados y las poblaciones que están detrás de esos recursos
son muy grandes, pero hay variedad. Entonces, los que están más aptos son los que obtienen los recursos. Él se casa por esa misma fecha, estamos hablando del 1839, se casa con su prima, una hija de su tío Hoss Wedgwood, que se llamaba Emma. Emma lo quiso y lo cuidó toda la vida, porque para esa fecha del matrimonio ya él comienza a sufrir los achaques que dicen que son muy parecidos al mal de Chagas, pues que le tiene vómito frecuente, que se cansa, se le acelera el pulso, se fatiga. Entonces él comienza a sufrir eso, y esta prima que se casa con él lo cuida, pero bueno, con un cariño enorme. Y ella era muy cristiana, y eso le trae a él ciertos problemas y ciertas reticencias para publicar sus obras. Ellos enseguida comienzan a tener hijos, tuvieron 10 hijos, de los cuales sobrevivieron 7. Allá por el año 40 tienen una niña que fue quizás la que él más quiso, que se llamaba Annie, porque esta niña se muere a los 10 años. Se muere el año de 1851, y Darwin no se aparta de la cama de la niña. Él sufrió mucho con eso, y eso incluso lo hizo muy escéptico, y fue quizás parte importante en la publicación de sus teorías, porque su esposa Emma no quería que él publicara eso porque pensaba que eso era contra la religión, pero él en ese momento se desliga un poco de la religión y se convierte en una persona de alguna manera un poco más atea, si eso tuviera algún grado de clasificación. Lo cierto es que él, para el año 1842, tiene su teoría más o menos esbozada, y él se la presenta a grandes amigos de él de la Academia de Ciencias, que son los profesores Lyell y Hooker, y él las discute frecuentemente con ellos, pero él no se atreve a publicarlas. O no se atreve o no las publica por alguna razón de que él quería perfeccionarlas cada vez más y más. Hasta que llegamos al año de 1858, ya Lyell le había dicho a Darwin: mira, vale, publica tu obra, que alguien se te puede adelantar y lo que tienes ahí vale mucho. Y en el año de 1858 eso se hace realidad de una manera escalofriante. Imagínense ustedes, le llega a Charles Darwin una carta de este científico que hemos hablado de él y que se merece todos los honores también, de Alfred Russel Wallace, en la cual le explica su teoría a Darwin, y resulta que la teoría de Russell era idénticamente igual a la de Darwin. Darwin, amigos míos, les puedo decir que se cae en shock. Cuando lee aquello, entonces le escribe a Lyell, a su amigo, y le dice: mira, este señor ha escrito un resumen de mi teoría que es idéntico, casi como si yo lo hubiera escrito. O sea, aunque yo tengo algunos argumentos que son un poquitico más elaborados, esto es idénticamente igual a mi teoría. Entonces Darwin tiene un problema, vamos a decir, moral enorme, porque él no había publicado su obra y este otro personaje se la estaba mandando, y era la misma teoría, el mismo origen de las especies, con un título prácticamente idéntico. Entonces él le escribe una carta a Lyell, que se las voy a leer para que ustedes vean el drama que pasó Darwin en ese momento. Le dice: no hay nada en el esquema de Wallace que no esté mucho más completo en el mío. O sea, que copié en el año de 1844 y que leyó Hooker hará unos 12 años. Se le está diciendo que lo que dice Wallace, él lo tiene incluso un poquitico más perfeccionado. Me gustaría muchísimo publicar ahora un resumen de mis teorías generales en 12 páginas más o menos, pero no logro convencerme de que puedo hacerlo honradamente. Wallace no dice nada de publicarlo. Le adjunto su carta. Pero como yo no había pensado sacar a la luz resumen alguno, puedo hacerlo honradamente, aunque Wallace me haya enviado un esquema de su doctrina. Fíjate que es complicado. Darwin no pensaba publicar nada. Si no se da el hecho fortuito de que Wallace le manda su teoría, Darwin no lo publica, y lo hubiera publicado primero Wallace, y al que estuviéramos haciéndole el programa hoy sería a Wallace y no a Darwin. Pero Wallace, con su grandísima honradez, era un hombre místico y muy honrado, le manda la carta a Darwin. Entonces Darwin consulta con estos amigos y le dice: no, chicos, si nosotros conocemos tu teoría desde el año 1844, lo lógico es que tú publiques tu cosa porque a ti se te ocurrió antes que él. Por otra parte, los detractores de Darwin dicen que posiblemente a Darwin se completó algo de sus teorías con la carta de Wallace y fue que le dio forma y la publicó. El hecho es que entonces Darwin se faja como un campeón, termina su libro y lo publica en 1859 y se convierte en ese grandísimo éxito de venta y en el motivo de discusión de todos los científicos del mundo, que duró muchos años, hasta que podemos decir que al día de hoy no creemos que haya nadie que dude de esas teorías, que repetimos, son de Darwin y de Wallace.
Para concluir pues con la vida de Darwin, pues él se sigue haciendo pues más famoso, lo invitan a reuniones, aunque era muy tímido y no era el hombre que defendía sus teorías, generalmente la defendían otros por él. Pero bueno, él va envejeciendo, cuando llegamos al año de 1881, ya él empieza a tener problemas cardíacos y el año de 1882 sufre un ataque al corazón y muere en un día que también es emblemático para nosotros, porque él muere un 19 de abril. Así que podemos decir que este personaje nació y murió en días muy históricos para los venezolanos, ya que nació el 12 de febrero de 1809, 5 años antes de la Batalla de la Victoria, y murió el 19 de abril de 1882, 72 años después de nuestro glorioso 19 de abril. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe. Amigos, no me van a decir que no es interesante la vida de este hombre y que la diferencia entre el hombre normal o el hombre promedio, por decirlo de alguna forma, y el hombre inteligente es que cuando ambos ven lo mismo, hay uno que se pregunta el por qué y llega más allá. Seguramente toda la humanidad había pasado miles de años viendo las diferentes especies, pero a muy pocos, en este caso tenemos 2 personas, se les ocurrió formular esa teoría de la evolución. Y parte de esa teoría, como les dije, es lo que podríamos calificar coloquialmente como que en la variedad está el gusto. En la variedad, amigos míos, están las opciones de evolucionar. Yo les sugiero a ustedes, yo les recomiendo en este Educando a Nuestros Padres, que varíen las cosas. Hay que variar las cosas que uno hace porque variando se consiguen nuevos horizontes y nuevas esperanzas. La persona que va todos los días a la oficina por el mismo camino, amigo mío, se está perdiendo de conocer otros caminos. Yo les pido que estimulen su inteligencia variando, varíen sus hábitos, varíen su forma de vida y van a ver que van a evolucionar un poco más. Muchísimas gracias, muy buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe. Amigos, esta semana en Los Cuentos del Tío Pepe les tenemos el viaje del Beagle, la teoría del origen de las especies. ¿Cómo fue que a ese sabio Charles Darwin se le ocurrió que todos venimos de un organismo primigenio, un organismo original, y de ahí se fue desarrollando hasta llegar a todas las especies que existen en el planeta, incluidos nosotros? Los esperamos.